¿Cómo han estado ustedes? Les saludo con afecto. En este video voy a comentarles sobre el contenido de otro de los sentidos más importantes que desarrolla el ser humano. Precisamente es el contenido del sentido de la ocupación, que forma parte, como les he dicho, de mi libro, El contenido de los sentidos y la rutina de las cotidianidades. Pequeños fragmentos que suponen pensamientos que pueden guiar a cada uno de ustedes para entender de alguna forma diferente el significado del sentido de la vida. Y parte del sentido de la vida es en qué nos ocupamos. ¿Cuál es nuestra ocupación? ¿En qué aplicamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestros días, de nuestros minutos? ¿En qué ocupamos nuestra vida? Bueno, yo creo que hay muchas formas de ocupar el tiempo de vida. Los valores creados, más bien los valores creadores, se ocupan el primer plano en la actividad del ser humano, en la misión de la vida del ser humano. Es muy importante cuando los actos que realizamos en la vida crean, transforman, producen algo valioso. Yo creo que eso es parte fundamental, importante, esencial de los actos humanos. La mano creativa, la mano del ser humano que crea, que transforma, que tiene imaginación y que sueña con inventar, transforma el mundo. Los sueños pueden transformar al mundo cuando existe una mano creativa, una mano transformadora que produzca beneficios no solamente a sí mismo sino a los demás. No es precisamente una profesión determinada lo que da al hombre la posibilidad de realizarse. Las profesiones no son precisamente, no producen realmente realización en el ser humano. Muchas ocasiones nuestra verdadera realización está muy fuera de una profesión que elegimos. No siempre la profesión que elegimos es la que verdaderamente nos va a dar la posibilidad de ser alguien o de producir algo y sobre todo sentirse alegres, contentos, felices con lo que estamos realizando. Muchas profesiones no son las adecuadas o no son las mejor señaladas para hacer de nosotros mejores seres humanos. Lo importante entonces, como les digo, no es la profesión que se elige o que se ejerce, sino en estos casos el modo como se ejerce. Eso tiene que ver mucho, porque podemos ejercer una profesión de alguna manera realizable o con cierto grado de calidad. Cuando tiene una verdadera calidad y principiando por todo, el que nos sintamos nosotros realizados al ejercer esa profesión es cuando realmente va a tener valor. Muchos saben hacer lo mismo, somos semejantes en determinadas profesiones, pero no todos les aplican la misma calidad. Hay algunos que le ejercen una calidad enorme a la profesión que están desarrollando y otros realmente la sobrellevan. Lo que hace de la vida algo insustituible e irreemplazable, algo, diríamos, único, algo que solo se vive una sola vez, entonces depende del ser humano mismo, depende de quien lo haga, no de lo que se haga. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero aquí lo importante es de quién lo está haciendo, quién lo está llevando a cabo, quién lo está realizando. Eso es fundamental. Esa palabra no me gusta utilizarla mucho porque me huele a fundamentalismo, pero bueno, vamos a decirlo, es esencial. No lo que se haga, sino quién lo haga. Es lo importante. Y si ustedes hacen algo, ese algo que hicieron no resulta tan importante sino lo que ustedes hicieron con la intención de hacerlo. O sea, aquí lo importante no es lo que producen, sino el hombre mismo, el ser humano mismo que produjo esa cosa, bien, servicio, atención, lo que sea.
Porque la verdadera vida del hombre o la verdadera vida del ser humano se inicia cuando termina el trabajo profesional. Es cuando se inicia. Porque entonces, ¿saben qué se inicia después de que realizaron algún trabajo? El tiempo libre. Ahí es donde realmente, o en donde ustedes van a encontrar su verdadera realización. Porque muchas veces, y vamos a aceptarlo, realizamos un trabajo porque necesitamos trabajar, porque necesitamos ganar dinero, porque es lo que nos ofrece la sociedad y no nos queda otra. O sea, en la época actual me he encontrado a profesionales, ingenieros, arquitectos manejando un taxi, ¿no? Trabajando en un taxi. No es un trabajo noble también, pero bueno, ¿para qué estudiaron tantos años para subirse a un taxi a trabajar? Ahí el problema no es tanto del ser humano que estudió una profesión, sino el sistema de trabajo de una sociedad determinada. El que no existan trabajos suficientes para profesionales que han hecho un gran esfuerzo por estudiar en la universidad y que al final de todo no encuentran en ese campo laboral un trabajo precisamente que estén demandando los centros de trabajo y que corresponda a la profesión que se estudió. Bueno, por ejemplo, la verdadera vida del ser humano, como les digo, empieza cuando termina el trabajo normal, el trabajo tradicional. Yo me refiero a esto, de que es el contraste entre la necesidad de trabajar y el ruego por realizarse en otra cosa. O sea, una cosa es la necesidad de trabajar y otra es rogar a hacer algo que a uno le realice, que a uno le agrade, que uno se sienta complacido con ese trabajo. Entonces ese es el gran conflicto entre la necesidad y el rogar a hacer algo que nos realice, que nos haga sentir completos o plenos. Muchas veces el ser humano, por la necesidad o el deseo de acumular dinero y más dinero, hace que la vida del ser humano realmente carezca de sentido. Carezca de sentido y sobre todo de fines, de una finalidad que le lleve a ser feliz. Porque la vida lucrativa al ser humano lo va desgastando, le va matando la vida verdadera. Eso es muy importante. Y aquí parto siempre de la idea de que si estamos realizando un trabajo por necesidad, porque no nos queda otra, porque necesitamos comer o mantener a la familia, y estamos sacrificando nuestro deseo de tocar un piano o de pintar un cuadro, o simplemente de ser un coleccionista de mariposas o de trabajar el campo, por ejemplo, entonces estamos matando esa posibilidad de estar realizados en lo que más nos gusta. ¿No? Esa es la gran situación y esa es la gran verdad que por desgracia se presenta en estos casos. Ahora bien, cuando se pierde totalmente el trabajo profesional, se produce un estado de neurosis, inclusive un trastorno de inestabilidad. Repito, cuando se pierde totalmente el trabajo profesional al cual nos hemos preparado, eso implica una decepción, una negación a nuestra propia condición de ser creativos o desarrollar en algo que nos está realizando, que nos hace sentir bien. Entonces, ¿qué produce un estado de neurosis o de desconsuelo? Pues la desocupación. ¿Y saben por qué nos desocupamos? Porque al final de todo nos van a correr del trabajo, diríamos simplemente. Nos van a despedir porque no estamos realizando ese trabajo profesional de acuerdo a lo que requiere esa empresa. Nos sentimos desgastados, nos sentimos incompletos. Entonces, por lo tanto, no estamos realizando el trabajo como están esperando de nosotros, lo cual produce lo que muchos profesionales o los que están deseando trabajar aparecen, la desocupación. La desocupación, ¿qué produce? Un estado de apatía, una falta de interés. ¿Qué otra cosa produce la desocupación?
algo que nos hace decaer poco a poco, la iniciativa. Perdemos la iniciativa de hacer algo. Es tremendo estar desocupado. O sea, estamos hablando de trabajo laboral, porque hay mucho tipo de ocupación. Hay gente que se ocupa en no hacer nada, por ejemplo. Hay personas que se ocupan en trabajos, más bien en actividades que no benefician en nada a la sociedad ni a sí mismos, y aún así sobrevivimos. Imagínense uno no desarrollando algo productivo, pues va a depender de su familia o del vecino o de un acto ilícito, porque también esa es una ocupación. Los actos ilícitos son ocupaciones nada agradables, porque normalmente el que realiza un acto ilícito está robándole el derecho a los demás, está afectando el derecho a los demás. Si roba algo, si le comete algún fraude, bueno, cualquier actividad que no sea realmente productiva o que beneficie a los demás. Y bueno, el perder la iniciativa, el perder el ánimo, el decaer, por ejemplo, en un estado de conformidad, siempre va a perjudicar al ser humano. Sobre todo el ser humano que está comprometido con su familia, o está comprometido simplemente con sobrevivir para sí mismo. Cuando aprendimos a depender de los actos sociales, entonces es que esos efectos sociales nos obligan y dejamos de ser útiles. Bueno, pues somos entonces eliminados. Tan fácilmente es. La sociedad exige que sea uno productivo. En el estado de oferta y demanda, la sociedad nos oferta ciertos trabajos que precisamente no todos van a ser de nuestra entera satisfacción. Entonces, cuando no encontramos eso que nos satisface, lo consideramos una traición. Y entonces nos sentimos lastimados porque ¿por qué la sociedad no nos ofrece aquello que nos agrada? Para ocuparnos en algo que nos agrade, que nos guste. No, nos están ofreciendo trabajos que definitivamente ni nos agradan, nos molestan, inclusive forman parte de una actividad que inclusive podríamos decir desechamos o ignoramos o simplemente vayamos ya al extremo, odiamos. Ay no, yo no voy a desarrollar ese trabajo porque lo odio. Me hace sentirme decadente, fuera de sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos sentimos traicionados por la sociedad. ¿Cómo es posible que no nos comprenda la sociedad y nos ofrezca trabajos que nos agradan? No. La comercialización, y ustedes lo saben, forma parte de una cadena de intereses muchas veces demasiado poderosos. Y ellos nos van a ofrecer lo que sienten que les va a producir beneficios. Y van a utilizar a la fuerza de trabajo que esté competente, que esté dispuesta inclusive al sacrificio. Algo que podríamos decir que en algunos casos algunos se sienten esclavizados por algo que no les agrada hacer. Así es esto. El individuo se siente inútil entonces al carecer de trabajo, de ocupación. Cuando realmente no encontramos un trabajo, nos sentimos inútiles. Y eso no es saludable, ni para el individuo en lo particular, ni para la sociedad en su conjunto. Porque entonces la desocupación, y ya sabemos, produce una serie de situaciones no solamente desagradables, sino peligrosas. Entonces, por eso los gobiernos tratan de buscar la promoción de los trabajos estables, bien pagados, saludables, no precisamente que realicen a todos, pero por lo menos que haya trabajo, que exista trabajo para la gente. Entonces, para evitar precisamente eso, ¿no? El sentirse traicionados, el que la vida carezca de un sentido apropiado porque no tengo trabajo, no tengo cómo mantener a mi familia. Bueno, entonces, yo aseguraría que nada justifica la ociosidad. O sea, el estar ociosos es tal vez no tener la iniciativa de buscar algo. Siempre existe algo que hacer, aunque nos desagrade. Entonces, yo digo que nada justifica la ociosidad cuando se cuenta con la libertad para inventarnos actividades que nos agraden.
O sea, vamos a inventarnos actividades. Hay un programa por ahí que se llama Emprendedores. Bueno, si tenemos alguna curiosidad por empezar algún trabajo, algo que nos agrade, que pueda ser inclusive productivo, pues vamos a intentarlo. Cuando el gobierno nos ofrece la oportunidad de inventar algo productivo y además nos ofrece capital para ello, bueno, vamos a dejar a un lado la ociosidad y vamos a intentar integrarnos a una sociedad productiva, a una sociedad que no fácilmente nos va a regalar comida. Claro, no nos vamos a morir de hambre, pero también si deseamos una casa o algún bien necesario para nuestra familia, pues tendremos que hacer un esfuerzo para lograrlo. La desocupación, de hecho, constituye para una persona trastornada o inestable un medio grato, fíjense nada más, un medio agradecido, y que para que pueda sentirse con la posibilidad de disculparse de que no es productivo, pero sobre todo ante sí mismo. No, pues no hay trabajo que me agrade, pues entonces eso quiere decir que te están desaprovechando. Bueno, vamos a seguir de flojos y no vamos a hacer nada. Es una disculpa innecesaria y además no muy saludable para cada uno de aquellos que deciden no trabajar o estar ociosos por el simple hecho de que, bueno, como no hay trabajo que no me gusta, pues entonces no trabajo, no hago nada y me disculpo con eso, ¿no? Entonces no es nada saludable, y sobre todo ante sí mismo, porque de todos los fracasos de la vida, yo creo que el que mayor sobresale es tratar de autodisculparse porque no hay nada que me agrade en el mundo. Entonces, con todo eso, el ser humano piensa o entiende que está descargando con esa disculpa toda responsabilidad. Yo creo que no es justo ni para el ser humano ni para la sociedad en que vive, mucho menos si depende de uno, una familia, o tenemos responsabilidad con los padres, qué sé yo. Ahora bien, no nos escapemos ni nos disculpemos y mucho menos nos entreguemos a los vicios y a la irresponsabilidad, porque nada de ello justifica. No es justificable por ser el hecho de despojarnos de una dependencia social. O sea, evitemos ser dependientes sociales de quien sea, del gobierno, de la familia, de nuestros padres, de nuestros amigos, o de quien se dejen quitar algo, ¿no? Oye, mañana te pago, ¿no? Préstame 10 pesos, mañana te pago, te lo aseguro, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que por estar pidiendo prestado, por desear estar de ociosos, por no buscar, por no inventarnos un trabajo, por no aceptar las reglas de la sociedad, bueno, pues ahora voy a iniciar una carrera de préstamos que nunca voy a pagar. ¿Por qué? Porque en esa ociosidad estamos justificándonos y en esa irresponsabilidad estamos cometiendo un grave delito: perder amigos. Porque ya, le digo, nos prestarán una vez, pero 2 veces, quién sabe. Y mucho menos 3 veces. Serán demasiado buenos amigos. ¿Qué quiere decir eso? Nos acostumbramos a vivir de la limosna ajena, teniendo capacidades para hacer algo nuevo, algo responsable. Entonces, yo creo que debemos meditarlo cada uno de nosotros si es que estamos en ese plano. No lo creo, ¿no? Habrá algunos que sí lo hacen. Entre los seres humanos obligados a vivir en las mismas condiciones económicas desfavorables, encontramos siempre alguno que inventa algo y que se levanta con ese ánimo de que hoy voy a encontrar trabajo, hoy voy a encontrar qué hacer. Y no esperemos las grandes riquezas o los grandes pagos o los grandes salarios, no, empecemos por algo sencillo y vamos a trabajar y demostrar que somos capaces de servir aún mejor a ese nuevo patrón o a esa nueva empresa que nos está ofreciendo un trabajo y en el cual coincide la posibilidad de ser contratados. Bueno, nos podemos mantener libres, inclusive aún trabajando para alguna persona o alguna empresa. No vamos a perder la libertad total y plena, no vamos a perderla de alguna manera en un horario determinado. 8 horas diarias de trabajo, o 7, no sé, las que sean. Ahí sí perdemos la libertad de hacer. ¿Por qué? Porque dependemos de un trabajo. Eso se le llama ocuparnos, y ocuparnos productivamente al servicio de alguien que nos va a pagar por eso. Esa sí es pérdida de libertad, pero es circunstancial, necesaria y ocasional.
O sea, no son las 24 horas del día, es una hora determinada, un tiempo determinado al cual vamos a servir a un patrón. Es estar ocupados y no ociosos. La ociosidad, decían por ahí que es la madre de todos los vicios. El estar ocupado en lo que sea y si es productivo mejor, bueno, yo creo que es bastante saludable. Bueno, sin embargo, podemos mantenernos libres de un trastorno depresivo, por ejemplo, y sin caer sobre todo en la apatía, porque otro problema del ser humano es ser apático. O sea, el caer en la apatía porque estamos libres aparentemente, pero en la ociosidad nos lleva a la apatía. ¿Por qué? Si no es bien a la depresión, en esa apatía que en un momento dado nos hace sentirnos sanos, con optimismo, y es un error. Es un error porque aparentemente hemos conquistado eso, hemos logrado el éxito de que no nos ocupen o de no ocuparnos en algo que nos va a cortar la libertad. Es un error, porque es una libertad condicionada, simplemente productiva y que produce económicamente ingresos al ser humano, que se lo ha ganado con el sudor de su frente, vamos a llamarlo así. Cuando se nace pobre, y vamos a hablar un poco de la pobreza, se vive pobre y se es feliz pobre. Porque los pobres también son felices. El ser pobre no implica una degradación o un desgaste, es simplemente una condición por las circunstancias que ustedes quieran. Pero también el pobre es capaz de ser feliz, y aún más feliz que aquellos que son ricos. Si recordamos un poco la película esa de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, es un ejemplo clarísimo de que los ricos no necesariamente son felices. Hay muchos casos, muchísimos casos, porque ustedes no lo ven, o aquellos que realmente carecen de riqueza, seguramente no conocen a aquellos ricos a la vida, de cómo la pasan los ricos. No necesariamente es satisfactorio, se los puedo asegurar. Entonces, la riqueza de los demás no debe importarles a los ricos. Debe importarles que su pobreza sea ocasional y que si tienen la capacidad, la oportunidad de crecer y de mejorar su condición de pobreza, eso les va a hacer aún más ricos cuando logren la meta y cuando el sentido de su vida sea el superarse. La pobreza es un término, es un concepto muy amplio que habría que discutirlo con mucho detenimiento, porque se puede ser pobre internamente y externamente. La riqueza, la verdadera riqueza, la riqueza que vale, no es cuánto dinero tengo en el bolsillo, sino cuánto soy capaz de generar dentro de mí mismo y para los demás, en emociones, en actos humanos, en conceptos más importantes, en principios, en valores. Esa es la verdadera riqueza. No se marca por la cantidad de dinero que tenga uno en la bolsa. Ahora bien, la vivencia de la falta de sentido, o sea, cuando uno está viviendo entre la falta de sentido y el contenido de la vida, entonces todo ello se traduce en manifestaciones de decadencia orgánica. O sea, empezamos a decaer orgánicamente, y no solamente orgánicamente, sino físicamente, emocionalmente, en perspectivas inclusive. Eso quiere decir que son signos de vejez prematura, sobre todo en las personas jubiladas. Eso es triste. Antes de que lleguemos a ser unas personas jubiladas o simplemente personas que hemos perdido ya la oportunidad de trabajar, es cuando más debemos ser fuertes. Y yo les recuerdo que yo les comenté en otro video de que debíamos retomar o revisar la historia de nuestra vida, la biografía de nuestra propia vida, para saber qué tanto hemos hecho de bueno y en qué tantos errores hemos cometido. Les aseguro que han tenido más éxitos que fracasos, pero pues hay que recordarlos, sobre todo cuando hemos llegado al estado de jubilación y cuando ya nadie nos va a querer contratar. Es un punto muy importante. El jubilado no obliga a ser despojado, por ejemplo, de iniciativa. Se le quita el trabajo porque llegó el tiempo de retirarse, de la retirada del trabajo productivo.
pero nadie nos quita la iniciativa cuando ya estamos jubilados. O sea, porque yo creo que en ese momento hay que encontrarle un sentido a la nueva vida de ociosidad. Ahí sí entra otro tipo de ociosidad. Es una ociosidad productiva porque tenemos una gran experiencia de lo que hemos logrado anteriormente. Entonces, esa ociosidad también puede ser productiva, puede ser rica en muchas cosas. Entonces, definitivamente la ociosidad producida en la jubilación tiene que ser productiva y es algo que podríamos tratar con mucho detenimiento. La capacidad de trabajo es muy importante en cada ser humano. O sea, no es un todo, por supuesto, ni razón suficiente o necesaria como para infundir sentido a la vida de un ser humano. No, la capacidad es individual y es de cada ser humano en particular. Unos serán más capaces que otros, pero será por oportunidades, porque les dieron la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Hay muchos seres humanos que son inmensamente capaces para desarrollar actividades muy productivas y sin embargo nunca tienen la oportunidad de desarrollarlo. Eso implica una injusticia social. Para eso hay que trabajar y deben trabajar los gobiernos, las sociedades organizadas, para darle a todos la oportunidad de desarrollarse, de tener la oportunidad, sobre todo, de mostrar toda esa capacidad que tienen. Este es una materia, es un sentido, la ocupación, muy importante en el ser humano. Vamos a seguir vamos a tratarlo en el segundo video que les grabe yo sobre la ocupación, porque es un tema muy interesante, sobre todo para la estabilidad del ser humano. De todas maneras, como siempre, les agradezco que me hayan escuchado y visto en este video y vamos a continuar con este tema, con esta materia de la ocupación en el siguiente. Les agradezco mucho haber atendido esto. Ojalá que puedan no solamente comentarme sus puntos de vista, sino también dárselo a conocer a sus amigos, compartirlo con sus amigos. Es muy importante que compartamos este tipo de experiencias si creen ustedes que les han sido útiles. Entonces, nos escuchamos y nos vemos en el próximo. Hasta entonces.